Pues así se están manifestando los trabajadores de Videoreport Canarias. Recuerden, los trabajadores que hacen los servicios informativos de la televisión canaria. Y ahora sí llega el momento pues, de hablar con nuestros invitados, con Pedro Costera, recordemos el secretario institucional de Comisiones Obreras en Canarias y el presidente de ASEPA, la Asociación Canaria de Empresas de Producción Audiovisual, Eduardo Araujo. Lo primero, sin duda, es pues eso, la impresión sobre esta movilización, sobre esta huelga, un poco lo primero que les surge, lo que quieren decir sobre lo que está ocurriendo. Bueno, lo primero decir que estoy impresionado por el despliegue de medios y de talento que hay hoy aquí en el Parque de San Telmo, y de alguna forma se demuestra quién es la televisión canaria. Por aquí hemos visto pasar 5 directores generales de la televisión canaria, hemos visto pasar 2 empresas concesionarias, pero no cabe duda de que el corazón de la televisión canaria, el talento de la televisión canaria, está precisamente en la plantilla que está tratada a patadas por la empresa Videoreport y que está de alguna forma ignorada por el gobierno de Canarias. Esto de entrada. Y luego, después de ver los vídeos, 2 cuestiones. Aquí hay 2 problemas. Hay un problema laboral, en el cual es verdad que el presidente del gobierno puede instarles a llegar a un acuerdo lo antes posible, pero también hay un problema, digamos, administrativo, legal, que tiene que ver con el incumplimiento de la empresa Videoreport del propio contrato de adjudicación. Y a esto sí que no es ajeno el gobierno. Es decir, el gobierno no se puede mantener al margen y esperar a que se llegue a un acuerdo ante un incumplimiento de un concurso que tiene que ver con el gobierno y que el propio gobierno tiene que ser garante del cumplimiento de esas condiciones. El pliego de condiciones obliga a la subrogación del personal. No solamente obliga a la subrogación del personal, obliga a la subrogación del personal en unas condiciones determinadas. El pliego de condiciones fija la masa salarial, fija los costes salariales al milímetro, fija hasta los costes de seguridad social por grupos profesionales. Esto quiere decir que se está creando, primero, un enriquecimiento ilegítimo de la empresa Videoreport, porque la empresa Videoreport ha concursado responsabilizándose y haciéndose cargo de una serie de gastos que ahora está reduciendo, por lo tanto está haciéndose con unos beneficios que no le corresponden y son ilegales. La segunda cuestión es que se produce un daño a terceros, porque hay empresas del sector que podrían haber concursado y no lo hicieron, probablemente porque no podían hacer gastos o costes salariales. Sin embargo, la empresa que se hace con la adjudicación después rebaja los costes salariales de forma unilateral. Y de esto hace ya 27 días que está ocurriendo. El ente es el responsable de que esto no ocurra, debe requerir a la empresa para que cumpla las condiciones del contrato, y si no es así, debe rescindir el contrato. Pero el ente y el gobierno de Canarias no son ajenos al problema en el que estamos ahora mismo. El gobierno de Canarias debe poner medidas para que la empresa cumpla las condiciones del contrato. Y después el gobierno de Canarias debe mediar en lo que es un conflicto laboral, que bueno, podría haber dudas sobre si tuviera que mediar el gobierno de Canarias o no, si se tratara de la televisión autonómica de Murcia o de Baleares. Pero claro, tratándose de la televisión canaria, tratándose de la televisión autonómica de la Comunidad de Canarias, no hay absolutamente ninguna duda. Y luego me atrevería a decir que hay un último factor que tiene que ver con las libertades fundamentales, con las libertades constitucionales y con los derechos constitucionales. El trabajo es un derecho, según la Constitución española. Cuando hay una huelga, las personas que no quieren secundar la huelga tienen todo el derecho del mundo a trabajar. Es el mismo derecho que les asiste a los trabajadores de la televisión canaria cada uno de los días que no hay huelga y se les impide trabajar. Se está vulnerando un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Y el gobierno de Canarias tiene las competencias de manera exclusiva en todo lo que tiene que ver con trabajo. Por lo tanto, ya debería haber tomado cartas en el asunto también y no lo ha hecho. Creo que esos son, digamos, en grandes pinceladas los problemas que hay encima de la mesa. Desde el punto de vista empresarial, Eduardo, ¿cómo se enfoca este conflicto que evidentemente, digamos, afecta a la empresa, pero se podría considerar un fracaso que después de 9 años de televisión canaria, quien tenga que venir a cumplir este concurso, quien se lo lleve sea una empresa con un 76% de capital peninsular? ¿Se podría considerar que no
no se ha, digamos, crecido el tejido audiovisual de las islas? Sin duda es un fracaso y es un incumplimiento de los principios fundacionales de la televisión pública. Hay que recordar que los canarios estamos pagando 70 millones de euros al año por un canal con un doble sentido. Primero porque debe, así lo dice la ley, vertebrar social y culturalmente a las islas con un lenguaje audiovisual propio del que carecíamos antes de que la televisión canaria fuera creada, un lenguaje audiovisual de servicio público, de vocación de servicio público, que garantice también la pluralidad informativa. Eso no se está cumpliendo. Y en segundo lugar, porque la televisión canaria se creó para promocionar a la industria audiovisual canaria frente a los operadores y los profesionales de cualquier otro territorio del mundo, especialmente en lugares alejados y aislados como el nuestro, necesitan una herramienta audiovisual local que nos permita adquirir conocimiento y resultar más competitivos, tanto a nivel empresarial como a nivel profesional. Ese objetivo fundacional tampoco se está cumpliendo. En este sentido hay que reflejar el fracaso de la televisión canaria y en especial del último director general de la televisión canaria, al que se le ha explicado este asunto en muchísimas ocasiones, se le ha dado muchas oportunidades desde que fue nombrado y en ningún caso ha querido cambiar el rumbo preocupante de la televisión pública. Por lo tanto, es un fracaso que la adjudicataria de los servicios informativos sea una empresa foránea y es un fracaso que la televisión canaria no cumpla con sus dos principios fundacionales. Ahí las empresas llevamos ya muchos años diciendo que hay que recuperar el espíritu fundacional de la televisión canaria y hay que garantizar que el empleo del dinero público que se destina a televisión canaria esté empleado de manera adecuada.